Buenos días a todos. Qué bueno que podemos estar juntos. Qué bueno también que en lo que estamos haciendo podemos mirar lo que Dios nos... No, podemos mirarnos desde la perspectiva en que Dios nos tiene. Hasta ahora hemos estado hablando sobre... Y este capítulo 12 de Corintios es toda una cátedra de eclesiología, o sea, de estudio de la iglesia. Es toda una cátedra. Entonces, lo que me gustaría hacer es, voy a hacer un repaso de lo que vimos en la primera parte, o sea, lo que vimos la semana pasada, para tenerlo en mente, para que tenga contexto con lo que sigue. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso de lo que estudiamos la semana pasada. Entonces, hablamos de que el agente del Espíritu Santo es la iglesia de Cristo, o sea, que Dios estableció que a partir del momento en que el Espíritu Santo se era derramado en los corazones de las personas, de acuerdo con el nuevo pacto del que hablaba Jeremías, en que Jehová dice, yo voy a habitar en ellos, así que yo voy a estar con ellos. Nadie tiene que enseñar a nadie porque yo estaré con ellos. Entonces, la iglesia de Cristo se convierte en el agente activo, en el agente visible, en el cuerpo visible de Cristo, del Señor Jesús, porque a Dios le plació que fuera así. Y para que todos estuviéramos en una misma página, estableció al Espíritu Santo para morar dentro de cada uno de los creyentes. Así que el agente del Espíritu Santo, aquel que muestra al Espíritu Santo, es la iglesia de Cristo. Pero para que podamos entender, aclaramos varios conceptos. El primer concepto es que la iglesia no son muros, la iglesia no es una organización, la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual el Señor Jesús es la cabeza, el que establece qué se debe hacer, cuándo se debe hacer y cómo se debe hacer. Y el Espíritu Santo es el elemento que cohesiona al cuerpo. Vimos que el ser se componía de dos partes, una tangible y una intangible, que en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia, la tangible somos nosotros. Cada uno de nosotros somos lo tangible de la iglesia y lo intangible de la iglesia es el Espíritu Santo que mora en nosotros. También nos dimos cuenta que prodigios y señales son dos cosas diferentes. Los prodigios son cosas que son totalmente apartadas de lo que las leyes naturales podrían establecer. Pero cuando los prodigios apuntan hacia Dios, se convierten en señales, porque lo que hacen es mostrar, señalar a quién hace esos prodigios. ¿Y por qué eso es importante? Porque vamos a entender y a aprender que en el Espíritu Santo hay una serie de eh, funciones que Él hace en nosotros. Entonces, primeramente, cuando no éramos creyentes, cuando no habíamos creído que Jesús era el Señor, Él convencía o nos convenció a través de la palabra que Jesús es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el Señor. Cuando Él entra a morar en nosotros, al nosotros reconocer a Jesús como Señor, Él es la garantía de la salvación, porque Él es el que pone la vida eterna en nosotros, y la vida, si es eterna, significa que nunca termina, y por lo tanto el hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros es el sello de que la salvación nunca jamás se puede perder, si no, no tendríamos vida eterna. Dentro del papel que hace ahora dentro del cristiano es renovar la forma del cristiano desde su mente hasta su cuerpo. Renueva los pensamientos, renueva la forma en que se ve el mundo, renueva absolutamente todo hasta hasta llegar a ser a la persona una nueva criatura que obra conforme a lo que Dios establece
y que obra conforme a su poder. Y por lo tanto, cuando uno está en debilidad, Él es el poder detrás que nos permite ser libres de la debilidad. Y por último, el hecho de que Él es quien atestigua de la salvación, y eso nos regresa al primero. ¿Cómo es que el Espíritu Santo convence al incrédulo? Porque el creyente atestigua cómo es la salvación. El creyente habla de la salvación. El papel del Espíritu Santo de él ser el que glorifica al Señor Jesús. Ahora bien, entendiendo esto, lo que hace Pablo en el capítulo 12 de Corintios, a partir del versículo 12, es hacer una analogía donde explica a través del cuerpo humano cómo funciona el cuerpo de Cristo en la tierra. Esa es la analogía que él hace. Y en esa analogía nos establece en los versículos 12 y 13 que la iglesia es una sola. No existe la iglesia de fulanito, de sutanito, o la iglesia con un nombre, esta es la iglesia no sé qué, o ni siquiera existe la iglesia del viñedo. Esta es simplemente una denominación que colocamos nosotros para decir que somos este cuerpo, esta pequeña parte de la iglesia de Cristo. Entonces, debemos tener en cuenta, la iglesia realmente es una sola, que está conformada por muchos miembros en todas partes del mundo, en todas las épocas, desde que el Espíritu Santo llegó a la tierra a morar en los hombres. También aprendimos que la iglesia tiene dos partes, una tangible y otra intangible, tal como el cuerpo humano tiene una tangible y una intangible, la iglesia también. Y el Espíritu Santo es la parte intangible de esa iglesia. Pero también aprendimos que los miembros somos diferentes uno de los otros. Todos fuimos creados absoluta y totalmente diferentes. El mundo quiere que todos nosotros nos homogeneicemos a una sola cosa, pero no es así. Dios es el Dios de la diversidad, es total y absolutamente diverso. Cada uno de nosotros es diferente y por ser diferentes y por haber sido creados diferentes, somos tan valiosos. En la iglesia eso es un hecho. Así que lo que no podemos perder de vista en el versículo 14 al 16 es que pertenecemos, no hay manera de no pertenecer a la iglesia cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Y no tenemos por qué compararnos los unos con los otros porque en la diferencia está la valía de cada uno de los miembros. No importa si yo soy ojo o si la otra es oreja. Cada uno cumple su papel y no hay punto de comparación. Las células del riñón son totalmente diferentes a las células que hay en el cerebro y cada una cumple su propia función y cada función es valiosa en sí misma porque son diferentes. Así que la entidad de cada persona dentro de la iglesia es una entidad que no es cuestionable. Yo no puedo decir, ay, qué cosas que soy ojo. No, lo que tengo que decir es que como soy ojo, tengo que ver. Eso es mi labor, esa es mi función. Tenemos una función que es valiosa porque es necesaria. Es lo que dice el versículo 17, que es necesario, cada uno de nosotros es necesario en este cuerpo. Y eso nos hace pertenecer al cuerpo, pero además nos hace entre nosotros y por el hecho de quién soy yo diferente, soy influyente sobre los otros miembros, de manera que los otros miembros también me influyen a mí. Eso establece el principio de que todos somos mutuamente necesarios. No hay ninguno de nosotros que no esté colocado en el cuerpo de Cristo para elaborar o ejercer una función la cual es absoluta y totalmente necesaria y por lo tanto importante. Eso muestra cómo el cuerpo puede progresar.
Cada uno de los miembros es útil en lo que tiene que hacer. Si el ojo trata de oír, no va a poder ser útil. El ojo necesita ver y es lo que tiene que hacer. El trabajo que el ojo hace para el cuerpo humano es ver. El trabajo que cada miembro hace en la iglesia es para que la iglesia sea sana, para que la iglesia siga adelante. O sea, que cada miembro que tiene su propio servicio y con ese servicio vienen los dones que el Espíritu Santo da y las capacidades y los talentos que Dios le da. Cada uno de esos dones y capacidades están dados para cada uno de los miembros de manera que pueda ejercer su labor de la manera más efectiva y eficiente posible. Así que es incuestionable nuestra labor, porque como dice el versículo 18, Dios coloca a cada miembro a hacer lo que Él cree que es necesario que haga. Y como Dios no se equivoca, estamos en el lugar correcto. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, señor. No, no, Oh, no. ok. Hasta ahí vamos claro, Yo ¿cierto? tengo el audio cerrado. Ok, no hay problema, pero hasta ahí vamos bien. Ok. Vamos a empezar en el versículo 19. ¿De acuerdo? Vamos al versículo 19. No sé si a ustedes les parezca que leemos un poquito más atrás para saber hasta dónde llegamos. Voy a leer desde el 14. Cuando llega al 19 ya ahí emparejamos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijere, no soy mano, entonces no soy del cuerpo, ¿eso significa que no será del cuerpo? Y si la oreja dijere, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿eso la hará que no sea del cuerpo? Bueno, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Cómo podría ser cuerpo que también oye, que también mueve, que también hace? Entonces, no. ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero si todo el cuerpo fuese ojo, no habría oído, es la explicación del ciclo anterior. Si todo oído, todo fuese oído, entonces ¿dónde estaría el olfato? Para que se acabe la discusión, Dios ha colocado todos y cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Así fue diseñado. Cada uno diseñado específicamente para hacer eso. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Dónde estaría el cuerpo? Eso es lo que dice el versículo 19. Ok, ¿qué es lo que eso nos implica a nosotros? Hay un solo propósito de la iglesia en el mundo. Ese propósito es alcanzar a aquellos que son de Cristo. ¿Cuáles son? No sabemos y no nos interesa saber quiénes son. Nuestra labor es lanzar la red. Nuestra labor y propósito como cuerpo de Cristo es salir a buscar. Tratar de que ninguno se pierda, aunque sabemos que algunos son hijos de perdición. Le sucedió al Señor Jesús cuando estaba y nos va a suceder a nosotros. Pero el propósito completo de la iglesia es que nosotros salgamos a buscar a aquellos que se han perdido. Ese es el propósito de la iglesia. Ahora, eso solamente es posible. Miren lo que dice el versículo 19. Ese versículo es muy profundo. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y eso tiene que ver con lo que vimos arriba. Si yo soy ojo, no soy del cuerpo, diría,
¿Dónde estaría el oído? Igual, ¿dónde estaría el cuerpo si solamente fuéramos un solo miembro? No, esa diversidad de miembros, esa diversidad de miembros es la que hace que el propósito de la iglesia pueda ser hecho. Lo voy a dar con un ejemplo ahora. Así que los propósitos de cada uno de los miembros son como unas fichas de un rompecabezas que ayudan unas a otras para convertir el rompecabezas completo. Como en el cuerpo humano no puede funcionar el corazón si los riñones están mal, de la misma manera, cada uno cumpliendo su propósito hace que el cuerpo funcione. Eso es lo que sucede en la iglesia. ¿Qué tal si todos nosotros fuéramos judíos? ¿Cómo llegaríamos a los gentiles? ¿Qué tal que todos nosotros habláramos en español? Todos habláramos en español. ¿Quién le compartiría a los japoneses? ¿O quién le compartiría a los musulmanes en árabe? ¿Qué tal si todos los miembros fueran hombres? ¿O todos los miembros fueran mujeres? ¿Tendríamos alguna mujer que, por ejemplo, tendríamos algún hombre que diera testimonio a otro hombre de lo que puede pasar en su vida como hombre? No. Entonces, la diversidad del propósito de cada individuo se suma al otro individuo, al otro individuo, al otro individuo para que la iglesia pueda cumplir su propósito en el mundo. O sea que al cumplir el servicio que a nosotros nos corresponde individualmente, cuando nosotros cumplimos el propósito para lo que estamos, nosotros cumplimos con el propósito de la iglesia. Yo no tengo que pensar, a ver, un riñón no tiene que pensar por qué el corazón no late. Ese no es problema del riñón. El riñón filtra, el corazón late. Cada uno en su sitio. Pero cada uno al cumplir su servicio hace que el cuerpo vaya adelante y cumpla el propósito completo del cuerpo. Eso es lo que dice el versículo 19. Vayamos a los versículos 20 al 21. Leamos lo que dice. Entonces dice, son muchos, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, yo no te necesito. Escuchen bien esta palabra porque realmente es una palabra muy fuerte. Es, no es yo, no es el necesito que uno dice de manera somera. No, es el necesito de agua, necesito comer, necesito abrigo. Es ese necesito. Es el necesito de no puedo vivir sin lo que tú haces. Miren el grado de importancia de lo que está diciendo estos versículos. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de ustedes. Eso Perdón, no Lucho, puede ser. La cabeza perdón, necesita del cuerpo. Perdón, todos cierran el audio. perdón. Perdón, Lucho, es que por favor cierran los audios, o que Lucho cierre los audios para no. Ok, cierren los audios, sí. Ok, es muy importante esto. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad. Versículo 20, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, uno solo, y todos tenemos necesidad. No estamos solos y no podemos decir que nosotros podemos subsistir solos. Todos los miembros somos interdependientes, o sea que todos somos necesarios unos con otros si queremos que el cuerpo de Cristo sea saludable. No hay lugar para que nosotros le digamos a alguien, no te necesito. No hay lugar para que uno crea que está por encima de o que mi labor es más importante que. Pero tampoco hay lugar para sentirse menos que otros. ¿Están escuchando?
No, no, no hay en el cuerpo de Cristo alguien menos que otro. No existe eso. No te por debajes a ti mismo, porque eso es lo que usan los que creen que son más o superiores para engañar y dejarte en una posición en la que tú te sientas inferior. No permitas ser valorado por lo que las personas piensen, porque tu valía está en lo que Dios piensa de ti y en el lugar en que Dios te ha colocado dentro de la iglesia. El pastor no puede decirle a la señora que ora en el último lugar que no la necesita. El pastor no puede decirle al señor que barre que no lo necesita. Pero el señor que barre no puede sentirse menos que el pastor, de manera que lo mire como si tuviera un halo. No, 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 no. Delante de Dios somos miembros interdependientes, somos necesarios los unos con los otros. Y no hay manera de cambiar eso porque así fue como lo estableció Dios en su diseño, así fue como lo estableció Dios. Él le dijo al hombre que está dentro de la iglesia, o sea, al hombre, cuando digo hombre, al hombre y a la mujer que está dentro de la iglesia, y a los niños y a los jóvenes y a todos les dijo, no, ustedes tienen la valía que yo les doy porque los coloco en el sitio que yo sé que ustedes son útiles y que otro no puede hacer lo que ustedes hacen. No hay lugar para la jactancia. Yo no me puedo jactar de ser pastor o maestro o lo que sea. No hay lugar para mí para la jactancia. Porque mi desarrollo, mi crecimiento como persona, como creyente, como miembro de la iglesia, mi desarrollo depende definitivamente del desarrollo de todos y cada uno de los miembros. Yo no estaría aquí si no es por ustedes. Tremendo, ¿cierto? Porque lo que le enseña a uno el mundo es que sin mí ustedes no serían nada. Lo que Dios enseña es, sin el grupo completo, no son de mi cuerpo, porque significaría que no los he colocado. Pero cuando estamos colocados en el cuerpo de Cristo, somos necesarios los unos de los otros, a los otros. Y no solamente necesarios, es que no hay ninguna manera en la cual podamos sobrevivir sin los otros. Como en el cuerpo humano, como en el cuerpo humano. Quítenle el corazón a una persona, lo ponemos en una máquina así por un tiempo, pero quíteselo, a ver si vive. No puede. Igual, todos los demás órganos se dañarán. ¿Por qué? Porque es interdependiente. Somos interdependientes los unos de los otros. No hay lugar para jactarnos. Eso nos lleva también al versículo 22 y 23. Miren, es que Dios es increíble. Antes bien, o sea, no solamente el hecho de que no pueda, que pueda decir que no te necesito, no. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, escuchen para que miren la absoluta genialidad del Señor. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, los tratamos con más decoro. Esos que nos avergüenzan son los que más tratamos con más cosas para que se vean mejor.
¿Qué es la enseñanza de esto? Voy a repetirlo. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, esos son los que vestimos dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, a esos los tratamos con más decoro. ¿Qué es lo que eso implica para nosotros? Si nosotros entendemos la importancia de cada uno de nuestros hermanos, nosotros vamos a poder valorar el servicio que prestan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los vemos al mismo nivel de importancia que tenemos nosotros, vamos a entender que la labor que hacemos nosotros, que en algún momento nos parece muy difícil, pues es exactamente igual a la misma labor, lo mismo que le cuesta al otro hacer la suya. ¿Por qué? Tenemos la misma importancia. Tenemos la misma importancia. Ese entendimiento es el que hace que seamos responsables ante Dios por los otros. Cuando yo veo que hay un hermano que está flaqueando, entonces yo voy a tratar de sostenerlo. No voy a estarlo señalando. Cuando un hermano está pasando por una dificultad económica, física, emocional, la que sea, yo voy a tratar de ser el que lo sustente. En el cuerpo humano, cuando tú tienes un problema en alguna parte, el corazón bombea más rápido para que tú puedas tener más sangre y tengas más elementos para levantarte más rápido. Eso pasa con todos los miembros, con todos los órganos del cuerpo humano. Si a ti te pica una avispa, ¿qué pasa? Sale la roncha, te da el dolor y no sé qué cosa, y esa parte te pone caliente. Y uno dice, se me puso. Es la ayuda de todo el cuerpo para tratar de que ese veneno no te vaya a consumir el cuerpo. Él va a tratar de atacarlo. Va a ayudar a la piel, que es otro órgano del cuerpo, a que se restaure. Esa es la bendición de que seamos miembros los unos de los otros. Ese entendimiento de, oiga, ¿cómo así? Ustedes lo dijeron la vez pasada. ¿Cómo así que el timo existe? Ni siquiera a veces sabemos que existía el timo, pero sin el timo moriríamos muy rápidamente porque es el que más produce glóbulos blancos, que son los que atacan las infecciones. Así son. Hay miembros que ni siquiera en la iglesia, hay miembros que ni siquiera sabemos qué es lo que están haciendo. Y su labor es tan importante y tan necesaria que los demás miembros no son capaces de subsistir. No son capaces de subsistir sin esos miembros. Escuchen eso es bien, bien fuerte, porque en muchas iglesias las personas piensan que son lo mejor que hay, y es que si yo no doy mi ofrenda, esta iglesia se cae. Por favor, seamos serios. Eso no es ni siquiera de una persona que está en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo le diría inmediatamente, cállate y no seas tan arrogante. Y si sigues siendo arrogante, te resistiré. No, nosotros estamos en la iglesia para ayudarnos unos con otros. Ustedes se imaginan la responsabilidad que eso implica delante de Dios. Porque ¿de quién es el cuerpo? Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo por el cual el Señor Jesús se colocó en una cruz. Por eso en Hebreos dice, ay del que considere como basura el sacrificio de Cristo. Ay de aquel que haga eso. Pues ese ay de aquel que haga eso. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Somos responsables delante de Dios por los demás miembros. Es nuestra responsabilidad
no ejercitar una disciplina en la cual no hay posibilidad de restauración. Al contrario, cualquier disciplina dentro de la iglesia, y no importa el tipo ni la clase de pecado que sea, cualquier disciplina que haya dentro de la iglesia debe llevar a restauración del miembro que está dolorido dentro del cuerpo. Es una responsabilidad amorosa de cada uno de los miembros del cuerpo sostenerlo, sustentarlo y llevarlo a volver a, perdón, llevarlo a la plenitud de lo que está haciendo o de la eficiencia o eficacia de lo que es su labor. Esa no es responsabilidad de la sola persona, no es para excluirlo, es para incluirlo precisamente. Es cuando más debemos estar alrededor de esa persona. Entre más flaquee, más debemos estar ahí y apuntalarlo. Y cuando ya esté un poquito más fuerte, sustentarlo. Y cuando ya esté más fuerte, impulsarlo para que vuelva a ser el miembro útil que Dios diseñó que fuera. Un día tendremos que presentarnos delante del Señor Jesús, en el tribunal del Señor Jesús, y hablar de lo que nosotros hicimos para sustentar a nuestros hermanos que estaban en la debilidad. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús enseñó sobre eso? ¿Recuerdan? Cuando estaba débil, tú me socorriste. ¿Cuándo hice eso yo, Señor? Cuando lo hiciste con uno de tus hermanos. ¿Recuerdan? Eso es lo que Pablo está recordando en estos versículos. Pero si por si fuera poco, el versículo 24 al 26, esto es un paso más allá. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos, esos no necesitan nada. Pero Dios, escuchen esto, Dios ordenó el cuerpo, le dio un orden al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con ese miembro que padece. Y si un miembro recibe la honra porque ha hecho lo que debe hacer, todos los miembros con él se gozan porque somos parte de un mismo cuerpo. ¿Están escuchando lo que dice ahí? Escuchen. Dios, es una cosa de locos. Dios nos colocó en la iglesia y nos dio una función específica a cada uno. Esa función específica es una función para ser elaborada en una comunidad en la que Él nos puso. Verbigracia en el viñedo. A cada uno de los que estamos aquí nos colocó en el viñedo para practicar la función específica que nos dio para hacer. Y luego colocó un orden para que se ejecute esa función específica dentro de la comunidad. Nada se salió de las manos del Señor. Todo está perfectamente organizado porque Dios ordenó el cuerpo. Ahora bien, a los que menos tenían, Dios les dio más dones, más talentos, más operaciones, para que pudieran cumplir con la labor que ellos debían hacer. Me voy a referir al caso, por ejemplo, mío. Ustedes me llaman pastor. Algunos me llaman pastor.
y no me voy a poner a pelear con eso. Pero ¿saben por qué? Porque Dios me dotó a mí al darse cuenta que yo tenía menos que ustedes. Los pastores no son los más, son los menos a los que Dios dotó para que fueran iguales con los demás. ¿Y cómo así? Miren al Señor Jesús y los discípulos. ¿A quién escogió Jesús de discípulos? ¿A los del Sanedrín? No. ¿A los saduceos que tenían el dinero y tenían el poder? No. ¿A los grandes fariseos que sabían la ley? No. ¿A quién escogió Dios? Pescadores, publicanos, guerrilleros, y los dotó para que hoy todos los que estamos aquí podamos decir, Jesús es el Señor. Pues bien, a los que menos tienen para hacer su labor, Dios los dota para que puedan cumplirla. ¿Lugar para jactancias? No, ninguno. Ningún lugar para jactancia. Nosotros somos parte de una unidad. Y lo que pasa con el todo nos afecta a cada uno. Y lo que pasa con el cada uno le afecta al todo. No hay ninguna posibilidad de que nosotros vivamos siendo egocéntricos. El yo queda relegado al hecho de ser nosotros el cuerpo de Cristo. Por favor, debemos entender que no solamente los débiles son nuestra responsabilidad, sino que es que los débiles necesitan el hecho de saber que nosotros estamos ahí porque los amamos y sabemos lo que nos ha costado el ser lo que somos. Pero si nosotros vamos más allá, entenderemos lo que le costó a Dios para que uno sea lo que es. Y por eso es que debemos tener contentamiento en el hecho de quiénes somos y lo que somos. Porque realmente, sin Dios, no hay propósito para la vida. Como decía, creo que era Kafka, nos morimos y hasta aquí. Entonces, vivamos una vida aquí. No trascendamos a nada. ¿Para qué? Si morimos y quedamos. Qué desgracia. Qué desgracia es vivir sin esperanza. Qué desgracia es vivir sin saber que tengo un propósito en la vida. Qué desgracia es saber que pudiendo ser miembro del cuerpo de Dios mismo, me dedico a ser simplemente un ego sin importancia para nadie y usado por todos. Bueno, es la decisión de cada uno. Pero si estás en el cuerpo de Cristo, no es solamente la responsabilidad por lo que tú haces, es la responsabilidad por cada uno de los hermanos que están en el cuerpo. Y nosotros en esa responsabilidad debemos quitar el egocentrismo y fijarnos en la vida de todos los que están a nuestro alrededor, que son también responsabilidad nuestra. Y si le duele a uno, me duele a mí. Pero si el otro le va bien, entonces yo me gozo con que él le va bien. No envidio, no voy a ser codicioso de lo que los otros tengan, porque yo tengo lo suficiente que a mí mi Señor me da, porque estoy en su iglesia, porque yo tengo mi función, porque yo sé que mi función es la más importante
dentro de la iglesia, porque ahí me puso Dios. Y la función del otro es la más importante, porque ahí lo puso Dios. Y del otro, y si le dan a él honra, para mí es gozo, porque él está siendo honrado y es parte del cuerpo. Esa es la vida en la iglesia. No egocentrismo, cristocentrismo. Ahora, digamos, todo va como Dios te escribe cosas y ya va como poniendo los puntos sobre qué es lo que es importante dentro de lo que hacemos. Pero cuando llegamos al versículo 27 al 30, habla de la última parte de lo que él está estableciendo. La última parte de lo que hablamos es, nos preocupamos los unos por los otros, porque Dios a nosotros nos ha colocado dentro de la iglesia. Él es quien nos ha colocado ahí. Somos el cuerpo de Cristo. Y Él ha establecido algo que es importante para todos, que es un orden. Entonces el versículo 27 dice lo mismo y explica lo del orden. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos los puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego los profetas, lo tercero los maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Todos interpretan? No. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice esas cosas? Que hay un orden de Dios para que hagamos el servicio. No es un orden de Dios por autoridad, es un orden de servir. Los primeros fueron los apóstoles, fueron los primeros servidores dentro de la iglesia. Ellos fueron los primeros que llevaron a las personas a Cristo. Ellos se colocaron y fueron para mostrarle a las personas hay un camino de salvación que es Jesús. Luego los profetas completaron la palabra de Dios y la palabra de Dios fue explicada con respecto a cómo Dios lo había establecido en el Antiguo Testamento y cómo el Señor Jesús cumplió el Antiguo Testamento por ser el Mesías y luego el cómo de eso se convirtió en la doctrina con la cual nosotros vivimos en un nuevo pacto. Eso lo hicieron los profetas, hasta Juan. Juan dijo la profecía y luego en la última parte dice, sella las palabras, dijo el Señor. Y luego tienen los maestros. Ese es el tercer grupo. Y ese tercer grupo está para enseñar lo que los profetas escribieron y que ya los apóstoles habían dicho desde el principio. Ok, entonces ya ahora tenemos el 1, 2 y 3 del orden de las cosas, pero no se queda ahí. Es que luego todos los que están en la iglesia tienen un servicio que hacer. El servicio de hacer milagros, el servicio de sanar, el servicio de ayudar, el servicio de administrar, el servicio de hablar lengua, el servicio de interpretar lenguas, el servicio de orar, el servicio de ayudar, el servicio de ofrendar, el servicio de barrer las casas, el servicio de apoyar a los enfermos, de ir a mostrar, de ir a llevar unas Biblias, el servicio de escuchar a otros, el servicio de aconsejar, el servicio y el servicio y el servicio y los millones y millones de personas que pertenecemos a la iglesia de Cristo, tenemos servicios para hacer. Y algunos tienen servicios iguales, pero los dones son diferentes. Por ejemplo, si una persona ya tiene el talento de saber hablar, no le voy a dar más don de palabra, le voy a dar un pequeño don de palabra, pero le voy a dar más don de sabiduría, porque habla mucho pero no dice nada. Entonces hay que hablar pero con sabiduría. Entonces
el Espíritu Santo dice, ok, en lo que tú estás menos, en lo que menos tienes, te voy a dotar de más. En lo que más tienes, voy a dejarlo ahí porque con eso es suficiente para lo que tienes que hacer. Y dependiendo de si vas a hacerlo en público o si lo vas a hacer en privado, entonces te doy una forma o te doy la otra. Y te doy, te doy un don de consuelo para que tú puedas estar con una persona y puedas explicarle el evangelio con la consolación. Y al otro no le voy a dar el de la consolación, pero le voy a dar el don para que tenga autoridad sobre los demonios. Por ejemplo, al otro le voy a decir que vaya donde fulanito, pero un momento, ese fulanito habla en japonés y yo no hablo japonés, no te preocupes, ves. Y de pronto allá termina hablando en japonés, yo no sé, o si el japonés le entiende a él, tampoco sé, y no me interesa, con tal de que se cumpla el propósito de la iglesia, que es llevar el evangelio. Ese es el punto. El punto es no ego. No hay lugar para el ego. Todo lo hace Dios y por eso toda la honra es para Dios. Ese versículo empieza diciendo, miren, miren, y quiero recalcar esa parte. Él dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Dios fue el que lo puso. ¿Quién merece la honra? Única y exclusivamente Dios. Y ese es el punto. Dios es el único que debe ser honrado. Y si un miembro es honrado, se honra a Dios, que es la cabeza. Y si un miembro recibe dolor, ¿ustedes creen que el Señor, por qué el Señor tendría que estar en el cielo intercediendo por nosotros? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que interceder por nosotros? Porque sabe lo que duele. Así de sencillo. Y no es intercesión el hecho de quítalo, Señor, no. Es fortalezca, es ayude, es apoye. Y voy a mandar a fulanito para que lo ayude, para que esté ahí. No es solamente cada domingo, es la iglesia, es la vida de todos los días, la vida diaria. Esto es lo que está diciendo aquí. La iglesia no es simple y llanamente un sitio o un lugar o un momento. La iglesia es tu vida. Y tú como miembro necesitas entender que sin ti la iglesia está coja. Eres suficientemente importante, suficientemente necesario, suficientemente útil, hasta tal punto que la iglesia se duele si tú no estás. ¿Y por qué Dios tiene que estar agregando uno y otro? Porque está construyendo la iglesia y cada uno entrará en el momento en el que Dios ya ha establecido, de acuerdo con su soberanía, para llenar los espacios que se requieren para que el cuerpo de la iglesia esté completo para cuando su Señor venga por él. La iglesia es nuestra vida y la vida de la iglesia somos nosotros también, porque es un cuerpo que tiene muchos miembros y siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo. Ojalá haya sido tan claro que se ha recordado por nuestra mente todo el tiempo de nuestro peregrinaje aquí. Y no se nos olvide la importancia que tiene la iglesia para el mundo. Realmente es el único salvavidas que el mundo tiene. Ténganlo presente. El Señor lo bendiga.